buenos días, mi nombre es Luis Fernando Silva. En esta oportunidad voy a tomarle una pequeña entrevista a nuestro docente. Muy buenos días, profesor. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Díganme. Habitualmente la lectura se ha buscado inculcar en cada generación de las personas. Se ha previsto que cada persona que lee tiene conocimientos, se le llama persona culta. La pregunta es, profesor, en la actualidad, ¿usted ha visto que la lectura se ha dejado de lado? A ver, te lo voy a describir de esta manera. Yo ya tengo mis años, pero recuerdo mucho cuando tendría 10, 12 años de edad. Mi papá nos solía llevar a la antigua librería La Familia, que estaba en el centro de Lima, en una esquina con el Girón Uruguay. En esa librería, ¿no?, era común, muy habitual, que la gente se reuniera los fines de semana justamente para comprar libros o entrar a curiosear. Algo muy simpático y muy ilustrativo de lo que era esa época, te estoy hablando aproximadamente casi 50 años atrás. Había un gran pizarrón en la puerta de la librería con los libros que más se vendían, uno, y los más leídos. Entonces, cada libro tenía un número de plumas, ¿no? Mientras más plumas tenía, hasta 5 plumas, era el favorito por todos, todo el mundo lo iba a comprar. Entonces entrábamos con mi papá, ya habíamos visto el pizarrón y él compraba el libro. O si algún libro le interesaba, permitían que lo abrieras y leyeras por lo menos el resumen, si te interesaba lo comprabas. Era mucha gente la que iba a la librería. Y eso se repetía no solo en La Familia, sino en otras librerías que existían en la ciudad. Entonces había un hábito de lectura enorme, pero el hábito de lectura iba acompañado no solo por ser un tema de cultivarse, de ahí viene el término culto, ¿no? Te cultivabas personalmente, sino que adicionalmente uno lo que lograba la lectura es que mejoraba tu vocabulario, mejoraba tu visión del mundo, conocías más, tenías temas por conversar. Con el paso del tiempo y el impacto de las tecnologías, esto se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo poco a poco, tal vez porque no existen políticas de gobierno tampoco orientadas a impulsar la lectura entre los jóvenes, mucho menos entre los niños, ¿no? Algo muy común en mi generación, por ejemplo, era ir a una esquina donde estaba el kiosco de periódicos y alquilar lo que hoy ya conocemos como cómics, nosotros lo llamábamos chistes. Y eran 5 o 6 bancas donde en cada banca entraban 10, 12 chicos y estábamos leyendo. Ustedes dirán, pero eran chistes, eran cómics, pero estábamos leyendo, ¿te das cuenta? Era lectura, ¿no? Y por supuesto también existían la literatura, o la llamada subliteratura, que eran pequeñas novelas de bolsillo que también alquilaban y uno leía. Así que mi generación leía. Hoy eso ha ido en caída libre. Una, porque tenemos todo con la rapidez. Bueno, no lo sé, busco en San Google. Google me lo da. Imagínate ahora la inteligencia artificial que te permite decir, oye, quiero saber tal data sobre tal libro, quiero que me hagas un resumen y cuáles son las ideas principales. Ya no lees, te remites a lo que te dice la inteligencia artificial o te remites a lo que tú has encontrado como resumen o síntesis en un buscador. Entonces, las cosas están así. Y eso se ve reflejado, uno, en la poca capacidad de muchos jóvenes, no digo en todos, pero muchos jóvenes, en su capacidad de abstracción. Dos, el vocabulario que manejan. Y tres, la poca preocupación que incluso existe para poder escribir correctamente. Entonces, esos son los efectos o consecuencias de la falta de lectura. ¿Usted en las clases que da el día a día suele recomendar o dejar libros a sus alumnos para que lean? Pero claro, tratándose también la materia, ¿no?, del curso. Pero creo que en periodismo es obligación y es inherente leer a partir del solo hecho de buscar información. Te ves obligado a leer, ¿no? El manejo de fuentes te obliga a leer. Entonces, si no lo haces, estás perdido porque estás haciendo mal periodismo. Creo que los periodistas tienen obligación moral, profesional, humana de leer. Entonces, si no lo hacen, están perdidos. Y por último la pregunta, ¿usted por qué cree que los alumnos o las personas dejan de leer, dejan la lectura de lado?
porque como bien sostenía Giovanni Sartori en el Homo Videns, somos una sociedad visual del video. El cerebro ocupa más trabajo cuando lee, porque tiene que abstraer, tiene que interpretar, ¿no? Tiene que procesar todos esos códigos que tú estás consumiendo a través de la lectura. No ocurre así con el video, donde simplemente ves y te entretiene. El impacto de las imágenes, los colores, simplemente ingresa rápidamente, pero es muy común, como no hay capacidad de abstracción, ocurre que en muchas películas simplemente recuerdas alguna escena, pero no recuerdas el resto. No recuerdas el resto, porque no existe el mismo proceso que hay en la lectura cuando tú tienes que procesar, interpretar, ¿no? Tratar de entender lo que se te dice. Esa es la diferencia y por eso es que estamos haciendo. Muchas gracias, profesor. Le agradezco por haberme aceptado esta entrevista. No, al contrario. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, nos vemos.